Había algo clavado sobre su cabeza. 4 letras. Lo puso un hombre que no creía en él. Lo leyeron miles de personas que lo odiaban. Y sin embargo, esas 4 letras cumplieron algo que fue escrito 1000 años antes. Lo clavó el mismo hombre que lo condenó a muerte. Y cuando le pidieron que lo quitara, dijo algo que te va a detener en seco. 4 letras sobre la cruz. Pequeñas. Casi decorativas. Y en 2000 años, casi nadie se ha detenido a preguntar lo que realmente significan. No lo que dicen en latín. Lo que dicen en hebreo. Porque cuando los sacerdotes de Jerusalén leyeron ese letrero en su propio idioma sagrado, salieron corriendo a pedirle a Pilato que lo cambiara. ¿Qué vieron ellos que nunca te enseñaron? Imagina Jerusalén. Año 33 después de Cristo. Una calle llena de gente. Gritos. Polvo. Soldados romanos abriendo paso entre la multitud. En el centro de esa escena, un hombre camina bajo el peso de una viga de madera. Y detrás de él, un soldado lleva algo. Una tablilla pequeña. De madera. Con letras grabadas. Nadie en esa multitud entiende todavía lo que esa tablilla significa. En el mundo romano esa tablilla tenía un nombre, titulus. Era el cartel de condena. Se usaba para anunciar públicamente el crimen del ejecutado. A veces lo colgaban del cuello del condenado mientras marchaba hacia el lugar de su muerte. Luego lo fijaban en la cruz, encima de la cabeza, para que todos lo vieran. Era un instrumento de vergüenza. Una declaración pública de derrota. Pero ese día algo fue diferente. Pilato, el gobernador romano, ordenó que el letrero estuviera escrito en 3 idiomas. Y eso no fue un capricho. Era la Pascua judía. Jerusalén estaba llena de gente llegada de todas partes del mundo conocido. Los 3 idiomas eran exactamente los que hablaban quienes estaban ahí esos días: el hebreo, el idioma local y sagrado del pueblo judío; el latín, la lengua del poder romano; y el griego, el idioma que cualquier persona educada del mundo mediterráneo entendía. Pero hay algo más que casi nadie visualiza. Esos 3 idiomas no corren en la misma dirección. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. El griego y el latín de izquierda a derecha. Eso significa que en esa tablilla pequeña, clavada sobre la cabeza de Jesús, había 3 sistemas de escritura corriendo en direcciones distintas sobre la misma superficie. Era imposible ignorarla. Era imposible no leerla. Cualquier persona que pasara por ese camino, viniera de donde viniera, hablara lo que hablara, encontraba en ese letrero su propio idioma apuntando al mismo nombre. Juan 19, versículos 19 al 21 dice: Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Ese letrero. Esas 4 palabras. Esas 4 letras que hoy conocemos como INRI. Jesús Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si eres de las personas que sienten que detrás de cada detalle de la cruz hay algo más profundo de lo que nos enseñaron, quédate. Porque lo que Pilato escribió ese día no fue solo una burla. Fue una declaración que lleva el nombre de Dios grabado en su interior, y que cumplió algo escrito siglos antes. La mayoría cree que el letrero INRI era simplemente el cartel de condena. Una burla romana hacia Jesús y hacia el pueblo judío. Y en parte eso es cierto. Pero hay algo que casi nadie ha visto. Algo que los sacerdotes vieron de inmediato. Algo que los hizo salir corriendo a pedirle a Pilato que cambiara las palabras. Cuando el letrero estaba escrito en hebreo, las primeras letras de cada palabra formaban algo que cualquier judío educado reconocía al instante. En hebreo, Jesús Nazareno Rey de los Judíos, se escribe con 4 palabras que comienzan con estas letras: Yod, Ei, Bab, Ei. Detente ahí. El nombre de Dios. No uno de los nombres de Dios. El nombre. El único que en la tradición judía, era tan sagrado que ningún israelita lo pronunciaba en voz alta bajo ninguna circunstancia. Cuando los escribas lo escribían, se bañaban antes y después. Cuando los lectores llegaban a él en el texto, dejaban de leer y decían en su lugar la palabra Adonai, que significa Señor. El sumo sacerdote lo pronunciaba en voz alta una sola vez al año. Una vez. En el día más sagrado del calendario judío. En el lugar más sagrado del templo. Con preparación ritual de días. Y el pueblo que lo escuchaba caía de rodillas. Ese nombre estaba grabado en ese letrero. Lo grabó un soldado romano por orden de un gobernador pagano que no sabía nada de su significado.
Y lo clavaron sobre la cabeza de Jesús para que miles de personas lo leyeran en la calle, a plena luz del día, en el idioma más sagrado de Israel. Por eso los sacerdotes no fueron caminando a hablar con Pilato. Fueron corriendo. Juan 19, versículo 21 dice, los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él, dijo, soy rey de los judíos. La diferencia era enorme. Y aquí viene algo que la historia registra, y que hace este momento todavía más difícil de explicar. Pilato era conocido como un gobernador de voluntad débil, que cedió a la presión judía repetidamente, a lo largo de su gobierno en Judea. Cedió cuando le pidieron que ejecutara a Jesús. Cedió cuando le pidieron que liberara a Barrabás. Incluso se especula que su decisión de condenar a Jesús estuvo motivada por el miedo a que los sacerdotes lo denunciaran ante el emperador Tiberio y pusieran en peligro su carrera y su propia vida. Este hombre cedía. Siempre cedía. Y sin embargo, cuando los sacerdotes fueron a pedirle que cambiara 4 palabras en una tablilla, cuando le pidieron algo tan pequeño, tan aparentemente sin importancia, como modificar la redacción de un letrero de condena, Pilato dijo algo que no había dicho jamás. Lo que he escrito, he escrito. No hubo negociación. No hubo temor político. No hubo lavarse las manos esta vez. El hombre que cedió ante todo ese día, no cedió en esto. Ahora viene lo que ninguna coincidencia puede explicar. Zacarías fue un profeta, que escribió aproximadamente 520 años antes de la crucifixión. En un tiempo en que Jerusalén acababa de salir del exilio, en que el pueblo estaba reconstruyendo el templo entre escombros y desesperanza. Y en medio de ese contexto escribió algo que en su momento debió parecer imposible. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Proclamado públicamente. Anunciado a toda la ciudad. 520 años después, un gobernador romano clavó un letrero sobre la cabeza de Jesús que proclamaba exactamente eso en 3 idiomas, ante miles de personas, en la entrada de Jerusalén. Y con ese gesto, sin saberlo, escribió el nombre de Dios en el idioma sagrado de los judíos, ante los ojos de miles de personas, en el momento exacto en que se cumplían profecías escritas. El letrero que pusieron para definirlo como criminal terminó siendo la proclamación más poderosa de su nombre. 2000 años después seguimos hablando de esas 4 letras. Y eso nos dice algo que va mucho más allá de la historia. Dios puede usar las intenciones más oscuras de otros para cumplir sus propósitos más profundos. Pilato quiso humillar. Los sacerdotes quisieron borrar el nombre de Jesús para siempre. Y sin embargo, ese nombre quedó grabado literalmente en madera, en las 3 lenguas del mundo civilizado, con el nombre de Dios escondido en sus iniciales, clavado donde todos pudieran verlo. Y eso nos habla hoy a ti y a mí de algo muy concreto. Lo que otros han usado para reducirte, para nombrarte de una manera que duele, para definirte por lo peor de tu historia, no tiene la última palabra sobre quién eres. El letrero que ellos pusieron no fue el final de la historia. Fue el inicio del cumplimiento. A veces lo que tus enemigos hacen para destruirte, es exactamente lo que Dios usa para proclamarte. Un letrero puesto para humillar terminó siendo la proclamación más poderosa de la historia. Antes de irte quiero preguntarte algo. ¿Crees que Pilato sabía lo que estaba escribiendo, o crees que fue un instrumento sin saberlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho lo que piensas. Si este tipo de detalles te mueven como me mueven a mí, este canal existe exactamente para eso. Suscríbete para no perderte lo que viene. Cada objeto tenía un nombre. Cada lugar guardaba un secreto. Cada dato apuntaba a él.